Bueno, estamos con la serie de Pe a Pa, parte de nuestro canal Última Palabra. Y le damos la bienvenida a Alberto Medina, periodista muy avesado en la televisión. Empezó con el programa Testimonio, cuando era la programadora Punch, y posteriormente fue mm, evolucionando en los noticieros de televisión hasta llegar a ser el subdirector de Noticias Caracol desde hace 10 años. Alberto, ¿usted es más un literato que periodista o es más un periodista que literato? Pablo, muchas gracias por la invitación y yo creo que es una combinación y una cosa no excluye a la otra, porque pues finalmente eh, cuando uno estudia y se pone a mirar quiénes son periodistas, generalmente encuentra uno que hay muchos periodistas que salieron de la escritura y muchos escritores que nacen en el periodismo. Entonces creo que esas dos facetas están siempre pegadas de alguna manera. Y en el caso particular mío, yo diría que soy un 50-50, porque aunque el periodismo es lo que me da para la vida, la literatura me da para el gozo, que es la otra mitad de la vida. Entonces creo que soy las dos cosas. ¿Y usted estudió literatura Sí, yo estudié literatura en la Universidad Nacional y comunicación o periodismo? y comunicación o periodismo en el IMPAU. Lleno de títulos. Sí, Bueno, no pero más eso. hablemos un poquitico cuando habla de las cosas que le dan felicidad. Sí, Usted ha pasado por la literatura erótica, por eh, por las crónicas, la reportería, por muchos campos. ¿Usted cree que esa aproximación a varias fuentes de ilustración y de vida intelectual le ha servido para enriquecer su vida periodística? yo creo que sí. Es que creo que el periodista está obligado a leer. El periodista tiene una obligación y el periodista tiene que leer desde ensayos para entender la realidad hasta crónicas o novelas o cuentos para aprender a contar. Ya, Porque son las dos habilidades que hay que tener el contexto sobre lo que pasa, entender lo que pasa, pero por el otro lado también saber cómo contarlo. Y ya. entonces yo siempre que hablo con muchachos, por ejemplo, que me abordan como a preguntarme sobre estos temas, yo siempre los invito a leer. Les digo, venga, no se acuesten a dormir sin leer siquiera 10 paginitas de algo que estén leyendo que les guste, porque eso es Ya, aprender cómo cuentan estructuras, maneras de contar y de llegar a la gente con historias. pero ese carretazo suena chévere, pero la literatura erótica, ahí qué Sí. tiene que ver, esa no tiene nada que ver con el periodismo. No tiene nada que ver con el periodismo, pero sí tiene que ver con un ejercicio que es la escritura. Ya, Y aunque obviamente una cosa es escribir un libro y otra cosa es hacer una historia para televisión, por ejemplo, son dos cosas completamente distintas, pero un libro bien tejido te ayuda a entender y te ayuda a entender estructuras, por ejemplo, de cómo narrar, de cómo contar una historia. Y eso lo cuenta una novela erótica como Madame Bovary, que tiene mucho de erotismo, por ejemplo, como el último libro de Granés, por decir cualquier cosa. Es decir, ya. uno te enseña el contexto, otro te enseña estructuras. Y yo creo que si uno logra amalgamar las dos, logra un buen resultado. Ahora que estamos con una nueva generación de muchachos graduados en comunicación y periodismo, que beben de la fuente de lo digital, pues convencerlos de que se lean un libro no debe ser fácil, o sea, que la estructura, digamos, intelectual de los nuevos periodistas que vienen no es tan sólida como puede haberlo sido en el pasado, para poetas, para literatos, para otras fuentes. ¿Cómo hace usted con los muchachos que están llegando para convencerlos de eso, de que lean? En el ejercicio del día a día, uno les va marcando ese derrotero porque se le valora el texto, se evalúa el texto, lo que están haciendo, y ahí es donde uno les dice, oiga, aquí hay muchas debilidades. Las redes no son el alimento para poder armar una estructura informativa. Tú tienes que meterte en la literatura o en la lectura de grandes textos. Tienes que leer a García Márquez, por ejemplo. Y hay gente que no ha leído a García Márquez. Es difícil porque la verdad
las redes sociales están generando un impacto y yo diría que están generando mucha mediocridad, por decirlo de verdad, con la palabra que es, mucha mediocridad, porque la gente se queda con una frasecita, con eso que hace las redes, que es lanzar un golpe Ya. para likes, pero Ujú. nada de fondo. Entonces, es decir, algunos lo acogen, lo agradecen, otros simplemente lo acogen, lo agradecen, pero no hacen absolutamente nada. Y en el camino los va dejando rezagado la vida, creo yo, de alguna Ya, manera, por lo menos en medios de comunicación serios. ya. Pero mal que bien, los que llevamos años en el periodismo, nos estamos convirtiendo como en dinosaurios con este mundo digital, ¿o no? Con un mundo donde la ligereza, por no llamarlo la mediocridad, la ligereza es la que reina. Y lo que se trata es de gustar y llamar la atención y no de informar con una solidez o con criterio. Sí, y la verdad yo a veces siento que al no pertenecer a estos tiempos, lo va sacando a uno de taquito de la realidad de hoy, de la manera como se mueve la información. Pero yo insisto en que por lo menos yo daré esa pelea hasta el final. Yo, por ejemplo, no tengo redes más allá de X, más para informarme que para otra cosa, pero obviamente en X también hay muchas cosas que no tienen ningún fondo, ninguna importancia. Y es una pelea muy difícil para los que estamos ya como en un proceso más avanzado de la vida y que ya hemos pasado por una escuela que obligaba a que las cosas tuviesen mucho más fondo. Acostumbrarnos a este nuevo momento creo que es muy complejo. Dirían, acomódense ustedes a nuestro tiempo, dirán los jóvenes. Yo insistiré, acomódense ustedes a que este es un ejercicio que tiene que ser profesional y profundo y tiene que entregar herramientas de análisis para la gente. Yo lo veo a usted como muy feliz cuando hace crónicas, porque Mm. no le toca depender de las noticias que por lo general duran un minuto en televisión y que en su momento nos criticaban porque decían que la televisión era profundamente superficial porque informaba sobre un tema en un minuto. Ahora con sus Mm. crónicas usted lo veo que se explaya por bastantes más minutos, pero el qué nos llevó a esta ligereza? ¿A qué le tiene miedo usted de la ligereza de lo digital en el periodismo, en la información? A la desinformación, a que la gente no quede realmente informada con criterio y con todos los equilibrios que implica el periodismo frente a la información. Las redes están llenas de verdades a medias con una sola mirada. No tienen contraste, no tienen duplicidad de fuentes. No, es una voz lanzando algo. Y si ese algo vende, mejor todavía. Entonces, Ujú. a mí me queda como ese vacío ahí. Ahora, hacer una historia larga, todos los días hacemos un esfuerzo, porque ese hecho que puede ser narrado en un minuto, en caso de que lo amerite, debe tener un análisis posterior y tratar de no quedarse uno en el hecho mismo, si el hecho amerita ser, obviamente, trascendido en una esfera de mirar políticamente, si es un tema político, económicamente, si es un tema económico, con especialistas con miradas distintas. Creo que ese es el Ujú. papel que hacen los medios. Es un Pero en fogonazo. este mundo de polarización, yo creo que la gente no cree en la objetividad, Es verdad. creería más en el equilibrio. Y eso es Sí. lo que hacen los medios de comunicación tradicionales que están de alguna manera desapareciendo. Ese equilibrio, pues usted debe tener algún sesgo ideológico, yo también puedo tenerlo, pero si no usamos el equilibrio como la base de lo que informamos, es cuando se pierde lo que usted llama criterio. Y eso es lo que el periodista tiene que tener, criterio Sin duda. buscando diferentes sesgos, diferentes enfoques. Eso lo hacemos los veteranos, pero los Ujú. jóvenes no creen en eso. ¿Usted cree que algún día Sí. lleguen a entender qué es el equilibrio? Yo creo que las personas que están ejerciendo el oficio dentro de los medios lo terminan entendiendo porque finalmente es una exigencia del trabajo. Dice muy bien Pablo cuando afirma que la objetividad no existe porque todos tenemos unas cargas ideológicas de una u otra manera, pero uno lo primero que tiene que hacer, yo creo, en este ejercicio que hacemos a diario, es que usted no puede poner su carga
ideológica al servicio de la información. Usted tiene que buscar todas las voces frente a una noticia, todas las voces que incluso antagónicas y darles, es decir, dejar que todos hablen, digamos, permitir ese equilibrio, porque la objetividad no existe, pero el equilibrio sí. Es perfecto lo que dice usted, Pablo, así es. Ujú, Y yo ujú. creo que los muchachos que están pasando por los medios de comunicación, que tienen unas estructuras montadas, pues están entendiendo que ese es el deber ser del periodismo. Pero los que no están pasando por acá, sino que se están quedando en redes, o se están que, porque hay muchos periodistas formados que se están quedando en redes y están descubriendo que los likes son más importantes que cualquier cosa. Ahí es donde estamos perdiendo el año, como se dice por ahí. Ahí perdemos el año, porque apostarle a un like es apostarle a posibilidades de verdad, o es apostarle a mentiras, o es apostarle a escándalos, o es apostarle a lo superficial. Confío en los que puedan hacer una mirada objetiva en términos de equilibrio frente a la información en ambos lados, sean estos medios o sean redes. Pero yo me temo mucho que el gobierno de los likes, de quiero que me miren esto y tener mucha gente mirándome, eso es lo que está malformando, digamos, el oficio. Claro, y de ahí el poder de los influencers. Usted ve que cada Este vez poder, sí, son elegidos políticamente más influencers porque lo que sí, están es manipulando y manejando esa afición digital de los likes. claro. Y yo creo que los muchachos no se dan cuenta además de el poder que hay detrás de los algoritmos. Los algoritmos en las redes Sí. informan sobre lo que usted quiere oír, no sobre lo que usted no quisiera oír, que son los enfoques diferentes que decimos que son necesarios para el equilibrio, ¿cierto? Sí, sí, así es. Usted no podría ser un influencer en su mundo intelectual de poesía, novela, todo eso, o nunca le ha interesado, porque en el fondo, pues en la información no lo hace, pero lo podría hacer en la literatura erótica, por ejemplo. Sí, pero mire que eso es lo que en este mundo digital llaman nichos. Eso es Ujú. un nicho, eso es un nicho, es un grupito de gente. Eso no es algo que genere público, genere likes en cantidades. Claro, la literatura erótica quizá genera más likes que otra cosa dentro de ese mundo, pero en realidad lo que uno percibe, lo que uno ve es que al tratar la información literaria como nicho, ahí se pierde mucho camino, porque uno dice, bueno, entonces yo le hablaré a ese nicho, me quedaré con ese nicho, y la pregunta es, ¿a un medio grande le interesan los nichos, o a una red le interesan los nichos, o le interesa llegar a la mayor cantidad de público posible, no importa de dónde proceda, ni quién sea, es decir, atrapar gente que te vea? Ya. Entonces, el nicho daña, el nicho genera un distanciamiento a veces complejo. Pero usted llegará en algún momento a retirarse de estos medios que Sí, tratan de cubrir a todos los públicos, dándoles sí. la mayor información posible. ¿A qué nicho se dedicaría? No, a mí ya no me importaría, la verdad, que mi nicho sea muy pequeño. Yo me dedicaría al nicho literario, porque creo que hay cosas para aportar. Y me gustaría un nicho literario para esos muchachos que están en el colegio y que uno puede en un momento dado mostrarles un camino de la importancia de la lectura para sus vidas, porque finalmente la lectura construye, y la lectura da herramientas, y la lectura te da una cantidad de saberes y conocimientos que para la vida van a servir, ya sea para la vida personal como también para la vida profesional. Porque de verdad, detrás de cada historia de la literatura, cuando uno se acerca a la literatura, uno detrás de cada historia encuentra un saber, un conocimiento, o una manera de contar, o una estructura para aprender a contar, pero también un saber o un conocimiento. En la historia, la geografía desaparecieron de los currículos escolares Es y gravísimo. muchos de los estudiantes de hoy en día no tienen ni idea ni de dónde venimos, ni cómo somos como país o el mundo, cómo está organizado o desorganizado. Eh, Usted se metió con crónicas de historia. Eso debe tener muy poco público. ¿Por qué se metió en esas crónicas de historia? ¿Y para qué? No, yo lo hago simplemente por un ejercicio de invitación a lectura. Cuando yo quiero
hacer la realidad de la ficción de Cien años de soledad o de María o de La Vorágine o de cualquier novela colombiana. Yo lo que estoy pretendiendo es acercar lectores a ese mundo que es la literatura, porque lo que dice Pablo es cierto. Hoy cuando uno habla con los muchachos, ya en el plan lector no están las grandes novelas colombianas. Nosotros leíamos Siervo sin Tierra, leíamos La Rebelión de las Ratas, La Vorágine, María, La Marquesa Yolombó. Esas eran las lecturas del colegio. Hoy las lecturas del colegio son unos cuentos que publican algunas editoriales, cuentos cortos, pequeños, cosas que no tienen como este peso, digamos, de lo clásico, que yo creo que eso nos hace falta. Entonces, cuando yo hago esto es simplemente primero porque me lo permiten, gracias a Dios acá, porque me permitieron abrir ese camino, y ese camino ha encontrado gente, ha encontrado televidentes, televidentes que agradecen ese tipo de divulgación, pero también ha encontrado un nicho en colegios, porque Pablo, pues no me está preguntando, pero imagínese usted que a mí me llaman mucho de colegios para conversar sobre literatura, para hablar de estas historias que yo saco en televisión, y yo voy a los colegios y hablo de cómo llegué a las historias. Ujú. Entonces eso me ha parecido a mí muy valioso. Por ejemplo, La Vorágine generó mucha expectativa escolar, porque por lo menos 4 colegios me invitaron, en la Feria del Libro me invitaron a hablar de La Vorágine durante 2 ferias seguidas, porque, porque son lecturas que nos implican además conocer nuestra propia historia. Es Ujú. literatura, pero también es realidad. En el lenguaje de sus hijos, usted es un plomazo, es un ladrillo, pues en estos temas. ¿Usted no cree que esto juega en contra suya? Porque likes no va a recibir y menos mal hay quien lo llame para buscarlo y aplaudir lo que usted está haciendo. Pero sus hijos, que han sido formados por usted, ¿tienen esa misma línea de trascendentalismo intelectual o se dedican más a lo ligero? Todos se fueron por el lado de las humanidades en sus Ajá. estudios. No sé si eso tiene que ver con que incide uno de alguna manera como padre en ese tipo de formación. Ellos son muy interesados en el tema, por ejemplo, de la historia colombiana, y permanentemente, digamos, obviamente, yo no voy a decir que todos son igualitos, pero por lo menos de los 4 que tengo, 3 son muy pegados como a, padre, ¿qué leo? Padre, quiero mirar. Incluso elaboré una lista de las 100 lecturas que yo creo obligadas para ellos, y algunos han adelantado, algunos llevan 20, otros llevan 25. Ellos son muy interesados en eso. Ahora, la palabra ladrillo, es eso que llaman ladrillo, que es un término muy apropiado para aquello que es arduo, largo, a veces en televisión, Pesado. y que se vuelve pesado, ¿sí? Pues la idea es que no sea tan pesado para que le llegue a la gente. Que me quede pesado o no me quede pesado, no lo sé, porque el televidente es el que lo define, pero finalmente creo que es válido cuando uno pretende que la gente se meta en la cabeza la importancia de leer, porque yo creo que ese es el ejercicio en últimas, invitar a la lectura. Ya. Y dentro de los que usted cree que podrían sucederlo en su cargo, porque el subdirector es casi que la columna vertebral de los informativos, de los que lo van a suceder, usted se ha encargado de que sean buenos lectores y de que tengan un criterio con mayor estructura. Pues por lo menos uno permanentemente les está inculcando lo importante que es la lectura, pero de ahí a que esto se vuelva un ejercicio, ahí sí uno no tiene ni idea, ¿no? Algunas personas sí se da cuenta uno que están interesadas y permanentemente le están diciendo a uno, présteme un libro, pero yo casi no presto libros porque digo, no, más bien vaya, cómprelo, porque es que un libro prestado es casi que un libro perdido siempre, con excepciones, Mm, por supuesto. no. Entonces sí se logra generar una necesidad, por lo menos, de que la lectura de verdad te enseña cosas, te enseña maneras Ujú. de contar, pero también te Ya. enseña, pero también te enseña cosas para la vida. En esta actualidad política de polarización, hemos escuchado al presidente descalificar los medios de comunicación grandes del país porque pertenecen a los grupos económicos y de alguna manera hasta permanentemente están diciendo que lo que se dice no es verdad.
luego es falso, es mentira. ¿Usted ha sentido, al trabajar durante tantos años con grupos económicos que son dueños de los medios donde ha estado, que le han dicho, diga esto o no diga esto, o la línea editorial es esta o aquella? No, eso es unas decisiones que se toman en un consejo de redacción al que no asisten los dueños de las empresas. Son Ujú. periodistas, somos periodistas todos. Entonces no existe ese tipo como de presión para hablar en uno u otro sentido de un tema. Yo creo que en eso somos plenamente libres, con responsabilidad, por supuesto, con toda la responsabilidad que esto implica, pero yo no he sentido ese tipo de presiones. Pero cuando el presidente de la República dice que son mentiras, y usted dice que de lo que a lo que se empeña, en lo que se empeña es en el equilibrio, ¿cómo se siente usted al ser descalificado de esa forma, como de alguna manera la columna de los informativos? No, pues por supuesto, Pablo, que eso lo afecta a uno como periodista porque uno está haciendo permanentemente el esfuerzo por el equilibrio. Uno está permanentemente, además, es decir, todos los días en los consejos de redacción, el planteamiento es, esto tiene que tener todas las caras. Para esta noticia específica, tenemos que tener esta persona, porque son los que representan, digamos, las voces frente a la temática determinada que se está trabajando. Entonces, por supuesto que uno siente un golpe. No es Ujú, fácil, no es fácil, pues, recibir eso cuando uno todo el tiempo está precisamente pensando en que todas las voces tienen que ser escuchadas y en que el equilibrio es el fundamento de esto. Creo que el periodismo es eso. El ujú, periodismo es, primero, tratar de dar la voz a todos los actores de una historia o a todos los actores de un conflicto o a todos los actores de una polémica. Y eso es lo que ujú. siempre intentamos hacer. Entonces, para nosotros como periodistas nos golpea, por supuesto. Y tengo entendido, porque me lo han comentado compañeros de trabajo y colegas como tanto suyos como míos, que, que hoy en día en esa polarización, por haberlos visto a ustedes en los medios, que ellos descalifican y que el mismo presidente y la línea ideológica de izquierda descalifica, los agreden con insultos, con descalificaciones en la calle. ¿A usted le ha tocado? Porque usted se mueve en un No, mundo intelectual, donde... sí, no me muevo, yo estoy metidito acá y cuando salgo al mundo salgo es a hacer cosas literarias y cosas de otra índole, poéticas, etcétera. Pero pero conozco compañeros, por supuesto, que los agreden verbalmente, que les dicen cosas desagradables, que los hacen sentir muy mal en el ejercicio de su oficio. En algunos casos hay agresiones físicas, eso ha pasado, eso ha pasado. Entonces, muchas veces toca tomar decisiones que uno no quisiera tomar, eh, de no estar en determinados escenarios, precisamente porque pues hay que proteger también al periodista, ¿no? Esto también Ujú, es un tema de responsabilidad de nuestra como jefes, digamos, de proteger a los periodistas, ya. protegerlos de cualquier tipo de agresión. Y esto ha ido aumentando Ujú. y con la polarización que también seguirá aumentando, Sí, ese riesgo de los reporteros es enorme. sí. Usted es directivo de una empresa como Caracol Televisión. ¿Cómo puede evitarse esa vulneración de la integridad física de sus compañeros, de sus subordinados? Fíjese, Pablo, que nosotros, obviamente, donde más el periodista tiene riesgos es en las regiones. Mm, Entonces, en muchas ocasiones lo que hemos hecho es, para informaciones específicas, es enviar personas de Bogotá para manejos de información. Porque el periodista de la región ya lo tienen muy detectado y saben quién es. Entonces, trata uno ahí como de, para protegerlos y sacarlos de ciertas temáticas en momentos determinados. Entonces, para cada caso se aplica una fórmula distinta porque, porque pues el periodista que está en Catatumbo, por ejemplo, en Aguachica Cesar, en Ocaña, cubriendo todo este tema del conflicto hoy, pues ese periodista está amarrado de alguna manera. Entonces tratamos de mover gente que vaya a Tibú un día y vuelva al mismo día. Tratamos como de mirar la manera de que la persona también
se proteja no visibilizándose tanto, por ejemplo. Y el Mm. corresponsal siempre está en la punta del cañón porque está enfrentando la información a diario. Entonces, siempre tomamos medidas lo más práctico posible en escenarios determinados y asumiendo pues que lo primero tiene que ser la vida y lo primero tiene que ser conservar, tratar de privilegiar la vida del periodista por encima de la información, porque no hay más camino, no hay más remedio. Usted siendo responsable, siendo riguroso como intelectual, siendo sano en términos de honestidad, eh, está tranquilo con que lo que usted está diciéndole al país es verdad y que estos medios no son mentirosos. Estoy absolutamente tranquilo porque seguimos todo el rigor de lo que es el oficio y lo hacemos así y esa es nuestra práctica Ya. todos los días. Bueno, Alberto, muchísimas gracias No, por Pablo, con esta mucho gusto. corta entrevista, muy amable y la mejor de las suertes. Vale, muchas gracias de verdad. Un Hasta abrazo. luego. Dios, Chao. gracias, lo mismo. Chao.